te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas él te cubrirá. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, porque has puesto a Jehová, es mi esperanza. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo sombra del Omnipotente. Esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Gracias por estar con nosotros en este canal de YouTube, Tendencias de Nuestro Tiempo, donde el pastor Natividad Ramos continúa en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, y este será el segundo mensaje titulado La utilidad de la ley, que está en el capítulo 3 del verso 11 al 19. Queremos que usted sea bendecido a través del consejo de la palabra de Dios. Desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, nuestro hermano en la Iglesia El Camino de la Fe, con ustedes. Larga vida, le mostraré mi salvación. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo sombra del Omnipotente. Esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en él confiaré. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo sombra del Omnipotente. Esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Mi Dios, en él confiaré. Mi Dios, en él confiaré. Del versículo 11 al 19 vamos a leer. Del versículo 11 al 19 del capítulo 3 de la carta a los Gálatas. Continuamos con esta carta. Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica, para con Dios queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. La ley también no es de la fe, sino el hombre que los hiciere vivirá en ellos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado en madero, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombres, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Note lo que dice Pablo. No dice y a las simientes, plural, como si fueran muchos.
sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, que el contrato confirmado de Dios para con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la promesa es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios por la promesa hizo la donación a Abraham. Y la pregunta clásica del domingo pasado, pues ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Padre eterno, gracias Señor por esta enseñanza que a la iglesia le ha ayudado a sobrevivir con su fe por 2000 años. Sabemos con todo nuestro corazón que la salvación es otorgada a los hombres solo por la persona de tu Hijo amado Jesucristo. Quien pone su fe en Él y cree que su muerte fue para pagar sus pecados y lo invoca, esa persona, ese hombre, mujer es salva. Gracias pues por esta enseñanza, por Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos. El domingo pasado prediqué sobre la utilidad de la ley, porque la pregunta era, ¿de qué sirve pues la ley? Por la cantidad de cosas que Pablo estaba diciendo. El día de hoy, en realidad quiero reandar mis pasos y ver algunas cuestiones que habíamos dejado pendientes en este mismo pasaje. Pero también quiero que usted tenga en cuenta la razón de estos escritos de Pablo, que parten de un conflicto que se dio contra Pablo y Bernabé en la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía los había mandado al campo misionero por órdenes del Espíritu de Dios. Y cuando regresaron de ese viaje misionero, reportaron a la iglesia el trabajo que habían hecho. Habían recorrido toda esa región del Asia Menor, casi en su totalidad, y habían establecido muchas iglesias, no nomás las que puntualiza el libro de los Hechos, sino por toda aquella provincia. Y cuando regresan los hermanos, el apóstol, muy emocionado, reporta a la iglesia: Dios le ha abierto la puerta a los gentiles. Es decir, la salvación ha llegado al mundo gentil tan solo por la fe en Cristo Jesús. Esa era la tesis del Evangelio Paulino. Y es correcto, se llama Evangelio Paulino, porque primero se le llamó mismo Pablo el Evangelio de Dios. Luego escaló y dijo Evangelio de Jesucristo. Pero terminará su vida diciendo mi Evangelio. Es decir, porque él fue el que hizo el desglose, la explicación de cómo era el Evangelio de Jesucristo. Pero en la iglesia de Antioquía se habían planteado dos objeciones a eso de que los gentiles eran salvos. Hecha por los llamados judaizantes, que por primera vez Pablo usó la palabra judaizante. Pablo, contra Pedro, cuando le dijo: si tú eres judíos, ¿por qué obligas a la iglesia a judaizar? Fue Pablo el autor de esa palabra, que se convierte luego en judaizantes. Ellos sostenían que aunque creyeran en Cristo y hubieran tenido un cambio
no podían ser salvos si no guardaban la ley de Moisés. En realidad, ese punto de los judaizantes, sin guardar la ley no hay salvación, equivale a dar de baja la promesa que Dios le hizo a Abraham de iba a bendecir a los gentiles en la persona de Cristo Jesús, que es la simiente de Abraham, que Pablo hace la acotación. Nada de que los muchos, de que todos los judíos se incluyan. Señores, solo hay uno en quien se cumple la promesa, y ese es Cristo Jesús, el Hijo de Abraham. Alabado sea Dios. Entonces, hay que tener presente que estos mensajes, que estas declaraciones de Pablo, se dan precisamente para rebatir ese posicionamiento judaico de que si no se guardaba la ley no podían ser salvos, descalificando, aunque Jesús les hubiera dado perdón, si no guardan la ley no pueden ser salvos. Ese problema se resolvió allá en la iglesia de Jerusalén. Eran dos iglesias las del conflicto. La de Jerusalén, porque de allí salieron estos judaizantes, tutelados por los fariseos, porque la judaización es producto fariseo. Y la iglesia de Antioquía, a la que habían alarmado mucho y la habían puesto en un estado de confusión. Y entonces allí se resolvió que a los gentiles que se convirtieran no los obligaran a guardar la ley, que al cabo, dijo Pedro, ni nosotros ni nuestros padres la hemos podido guardar. Ese es el trasfondo. Y pareciera que todo se había terminado, pero los judaizantes, después de eso, dijeron: entonces vamos a ir a las iglesias que Pablo fundó y vamos a decirles a las gentes que estén allí que no pueden ser salvos. Y se fueron a la Galacia. Porque he dicho, los judaizantes no son evangelizadores, son proselitistas. Y llegan a las iglesias que ya están hechas, que ya están establecidas, y no son capaces de ellos anunciar a Cristo y levantar una iglesia. Van a lo que ya está hecho. Y lo hacen así hasta el día de hoy. Las iglesias de aquí han recibido muchas veces la presencia de los judaizantes. Y pareciera que la iglesia ha estado indefensa. Y le doy gracias a Dios por Pablo, porque sin los escritos de Pablo estaríamos indefensos. Y desde el primer siglo la iglesia hubiera quedado como un apéndice del judaísmo, y el judaísmo lo hubiera tragado y se acabó la iglesia. Luego entonces la judaización es un asunto serio, que a estas alturas del tiempo se piensa que no hay problema, que allá es otra manera de pensar en este siglo. No, los principios de la fe no cambian. Podrá cambiar cielos y tierra, pero lo que Dios ha dicho no cambia jamás. Y si Él prometió a Abraham que su hijo, que es Jesús, su simiente, bendeciría a las naciones con el perdón, Él sigue sosteniendo ese perdón. Alabado sea Dios. Y usted y yo hemos sido beneficiarios de ese perdón. Pero pareciera que el apóstol Pablo traía pleito con la ley, como si trajera consigna. Y entonces he hablado de ese tema de la utilidad o la no utilidad de la ley. Si la ley no justifica, ¿de qué sirve? ¿O de qué sirvió? Entonces vamos a seguir esta mañana con este asunto de la utilidad de la ley, la cual alegaban los judaizantes
era la ley la que daba salvación. De manera implícita, Cristo no daba la salvación. O si Cristo salvaba, necesitaba el aval de la ley para que su salvación valiera. Eso lo dijeron a la iglesia de Antioquía y causaron con sus declaraciones un gran debate contra Pablo y Bernabé, tema al que entramos cuando entramos a esta carta a los Gálatas. Una carta muy dura. De entrada les dijo: Gálatas insensatos. Empezaron por la gracia y quieren terminar por la ley. O sea, Pablo es muy cuidadoso en un asunto tan sutil. Y por la serie de declaraciones hechas por el apóstol Pablo sobre la ley, sobre la pretendida utilidad de la ley, y fíjese lo que dije, pretendida. Usted me va a decir entonces no había utilidad. No, sobre la pretendida utilidad de la ley para dar salvación. Ahí sí era una pretensión. Y por lo tanto, al decir que la ley no era de la fe, que los que estaban bajo la ley estaban bajo maldición, pues pareciera entonces que el apóstol estaba proclamando que la ley era algo sin utilidad. ¿De qué ley estamos hablando? La ley que Dios dio en el Sinaí, lo que es al pueblo que le dio, he dicho, 3 leyes. Le dio la ley civil, que era para que se gobernaran, la ley ceremonial para oficiar toda su práctica religiosa, y la ley moral, que es una ley moral y por lo tanto es universal. ¿Qué estoy diciendo? Que los 10 mandamientos no caducan, porque son una ley moral, y al ser moral es universal. Luego no nomás para los judíos, sino para el mundo entero. ¿Vamos bien, mis hermanos? Dijo que la ley, incluso Pablo mandó traer a la escena a Abraham. Acuérdense que planteamos esto. Pablo diría: ¿para qué estamos batallando? Pues vamos a preguntarle a Abraham. Abraham es el padre de los creyentes, y que nos platique cómo fue justificado, porque como fue justificado él, se tiene que ser justificado toda gente en el mundo. Y Abraham dijo que a él la ley no lo justificó, porque todavía no llegaba hasta 430 años después. Abraham: entonces, ¿cómo fuiste justificado? Dijo: porque le creía a Dios. Alabado sea Dios. Creí en todo lo que Él me dijo. ¿Qué son esas cosas que yo las planteo a mi manera? Si el Señor Jesús lo dijo, con eso tengo. ¿Para qué quiero más aval? Dijo que los que son llamados hijos de Abraham son aquellos que son de la fe, que la misma Escritura previó que los gentiles serían justificados por la fe y no por la ley. Estas son las cosas que Pablo estaba diciendo. Pero cuando Pablo está diciendo todas esas cosas, que pareciera que está afrentando a la ley, eso llevó al apóstol a entregar una pregunta muy lógica en el capítulo 3, versículo 19. No se lo lean, yo se lo platico. Y la pregunta que hace Pablo en sus escritos es esta: pues ¿para qué sirve la ley si no justifica,
si no ayuda en nada, si no me libra del pecado, si Abraham no la necesitó, pues entonces ¿para qué sirve la ley? ¿Se acuerdan de ese mensaje? Que yo digo que es una pregunta muy justa. Pues quien afirme que la ley es cosa sin utilidad, fíjese bien, quien llegara a afirmar que la ley es y ha sido cosa inútil, se vería confrontado y en un callejón sin salida, porque no podría responder a eso, porque la ley fue dada por Dios, porque Dios es el autor de la ley. Y si es así, que Dios es el autor de la ley, ¿se atrevería alguno a decir, por muy hábil que sea, un dialéctico consumado, se atrevería a decir que Dios es ocioso? Y si Dios no es ocioso, la ley no es ociosa. ¿Vamos bien, hermanos? Si Dios la dio y Dios no es ocioso, la ley no es ociosa, entonces quiere decir que fue de utilidad. Eso es lo que Pablo está desglosando. Pero para que no se confundan de que está aceptando que la ley justifica. No, está presentando en qué fue inútil la ley y en dónde fue útil. Porque no podemos menospreciarla. E insisto, y debo precisar que el apóstol no está diciendo que la ley haya sido sin utilidad. Al decir que la ley no justificó a Abraham, no está diciendo que la ley estuvo de sobra, que ella nada tiene que ver con la raza humana. Y para aclarar eso, esa mano de la preposición hasta, cuestión gramatical, es decir, la ley nos tenía retenidos hasta, y ese hasta significa hasta que un tiempo se consuma, hasta que llega una cosa a llegar al tope, allí termina, hasta que viniese la simiente de Abraham. La ley tuvo eficacia hasta que llegó el hijo de Abraham, Cristo Jesús, el Redentor. Entonces significa que hubo un espacio de tiempo en ese hasta. Significa que hubo un espacio de tiempo en que la ley fue muy efectiva, mas no para justificar. La ley fue muy útil, pero no para perdón de pecados. Porque no la mandaron para que diera perdón de pecados, sustituyendo al que sí perdona los pecados. Cristo Jesús no puede ser sustituido. Ese hasta, que se usa gramaticalmente para significar el término de una cosa o el término de algo. Y la idea es, esto es algo que llegará a un punto final y no podrá pasar o ir más allá de eso. Gracias al apoyo gramatical de las cartas de Pablo, hasta. Escuche el pasaje. Su vigencia, la vigencia de la ley, sería hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿De qué está hablando? Está hablando cuando Dios le prometió a Abraham que en su simiente
serían benditas las familias de la tierra. Eso no lo hizo el pueblo judío, eso lo hizo solamente Jesucristo, simiente de Abraham, a quien Dios le hizo la promesa. Tú vas a ser el que bendiga las naciones del mundo. Alabado sea Dios. Así, amén. Yo espero que esto se vaya aclarando, porque voy a reandar mis pasos en realidad del mensaje pasado. Y acostumbro a hacer eso, porque siempre quedan cosas ahí en un rinconcito que son muy valiosas para hacernos entender. Y como vamos a otra velocidad, se nos pasaron. Entonces yo siempre acostumbro a decir, voy a reandar sobre mis pasos, pues para ver qué se nos quedó por ahí escondido, que me parece muy delicioso. Entonces, dicho de otro modo, está diciendo, hasta que viniera Cristo, simiente de Abraham, quien salva a los hombres, a las mujeres, al mundo entero, tan solo porque crean en Él. Yo creo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Porque esa es la idea del corazón del mensaje evangélico, que crean en Jesucristo, que crean en su sacrificio, que crean que perdona los pecados. Pero ese hasta implica también, le dije ahorita, que hubo un espacio de tiempo en que la ley fue muy útil. Muy útil, ¿en qué sentido? Veamos a ver en qué sentido. Pero no fue útil para justificar a nadie. Jamás la ley ha servido para justificar ni para perdón de pecados. Muy útil en otras cosas que vamos a ver, pero no para perdonar pecados. El único que perdona pecados es Cristo Jesús. Porque nunca Dios no envió la ley para que tomara el lugar de la promesa hecha a Abraham. No la mandó a abrogar la promesa. Ella no vino a eso. Los judaizantes así lo manejaban, como si la ley sustituyera la utilidad de la promesa hecha a Cristo. Pero no fue enviada para que se apoderara de ese lugar que le correspondía a Cristo Jesús. Pero entonces, la pregunta persiste. ¿Cuál fue ese buen servicio que la ley hizo a la raza humana? Porque no fue una inútil, fue muy útil. Sí, pero no para justificar, no para perdonar pecados. A ella no la mandaron a eso. ¿De acuerdo? Al que vino a eso es Cristo Jesús. Pero antes digamos que el apóstol nos da varias sorpresas. Una de ellas, de la que quiero que usted procesen, voy un poco lento porque quiero que estas cosas se procesen. Y una de las sorpresas que nos da el apóstol Pablo es que dice que la ley fue un añadido. La versión Reina Valera dice fue puesta. Las otras versiones dicen fue añadida. Luego entonces, la ley fue añadida ¿a quién? Pues a la promesa, ¿no? Pues ¿a quién más? Eso es lo que estoy diciendo. La ley fue añadida a la promesa hecha a Abraham. Y parece que estoy entrando a una contradicción. Ahorita lo veremos.
La ley entonces no es más que un anexo que significa lo que se agrega, pero que no es la parte principal. A ver, usted me va a decir, hermano Ramos, pero usted dijo que Pablo dijo que un convenio, aunque fueran hechos por hombres, ya no se podía invalidar cuando se ratificaba, pero que tampoco se le podía agregar ni se le podía quitar. Y usted, no, yo digo, y Pablo está diciendo, la ley fue un añadido a la promesa de Abraham. Entonces parece que nos encontramos de frente. Pero no quiero evadir la idea. Parece que entonces estoy diciendo, ya ve, como si se le puede agregar. Si se le puede agregar ¿a qué? ¿Cómo es que se agregó a la promesa y no fue modificación de convenio? Porque no puede modificarse. Es que en realidad la ley jamás vino a modificar nada de la promesa, aunque ayudó en un propósito que no significó modificar la promesa de Dios hecha a Abraham y a Cristo Jesús. Pero vamos a avanzar. Digo yo que entonces la ley es un agregado a la parte principal. Y por supuesto, ¿cuál sería la parte principal? La promesa que Dios le hizo a Abraham y a Cristo, su simiente, que solamente el hijo de Abraham vendría, el único que podía bendecir a las naciones con el perdón de pecados, con la nueva vida, con la salvación. Que en él serían bendecidas todas las familias de la tierra. A mí me alcanzó eso. Pero eso ya deja, y parece que le saqué la vuelta a la pregunta, ¿verdad? Pues no. Eso ya deja ver el plan de Dios en Cristo, de que los gentiles serían alcanzados con la bendición del hijo de Abraham. Ya se prefigura, incluso dice la Escritura, que viendo la Escritura, que por la fe habría de bendecir, salvar a los gentiles, evangelizó primero a Abraham. Qué interesante detalle, ¿no? Que Dios evangelizó primero a Abraham y le explicó todo lo que iba a suceder. Adán entendió el proyecto. Oye, espéreme tantito, pero no que Dios no se ha visto jamás, porque siempre lo asociamos con la idea del Padre. La Biblia dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Y si dice que no le ha visto, no le ha visto. Pues entonces, ¿a quién vio a Abraham? A Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Él fue el que dictó la profecía. Cristo es el que dictó la profecía a todos los profetas, diciendo, la ley y los profetas de mí hablaron. Porque el Hijo sí se manifestaba en la tierra, el Padre nunca jamás. Sin embargo, qué interesante que los gentiles aparecíamos en esa historia. Insisto, pareciera esto que el apóstol ha entrado en una contradicción por lo que dijo en el versículo 15, que un pacto, aunque sea de hombres, una vez que ha sido ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Y Pablo, para aclarar esto, echa mano de una transacción humana que los que pactan y ratifican
no pueden modificar nada ni invalidar ningún pacto. Y yo decía la vez que mencioné eso, no se puede modificar, pero Pablo está hablando de hombres con honor. Porque si no es así, cuando te dije yo, eso no es cierto, pero Dios no es así. ¿Podrá el pacto de Dios cancelarse o agregarle algo? Pero la ley no vino a agregarle, no le agregó nada a la promesa de que Cristo salvaba, no le agregó nada ni le quitó nada. Ella hizo otro trabajo. Y de nuevo el contraste. Pero hay algo más que Pablo está haciendo. En el versículo 15, ahí mismo, el apóstol se está anticipando para establecer dos cosas que no se pueden hacer con ese pacto. Una, que no puede ser cancelado. O sea, nadie puede tomar el lugar de Cristo. Porque el Padre se lo prometió a su Hijo. Alabado sea Dios. Por lo tanto, cuando Cristo perdona, ese perdón es valedero. Eternamente valedero. Amén. No puede ser cancelado. Y otra cosa, que no se le puede añadir nada. Y ahí es donde tenemos ese aparente conflicto. Y en el verso 16 ratifica que a Abraham y a su simiente fueron hechas las promesas. Abraham y a su simiente. Y luego es muy enfático, porque él siente que todo el judío se anota como ser los judíos el pueblo que bendice. Y si alguien quiere recibir a Dios, tiene que ir con el judío. Pablo dice, no se apunten todos. No son todos los descendientes de Abraham, sino uno solo. Dice Pablo, por eso dice, tu simiente en singular. Y ese es Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Y si un pacto no se puede cancelar aunque sea hecho por hombres, ¿cómo se puede cancelar lo que el Padre le prometió a Jesús? ¿Cómo? ¿Cómo puede la ley entonces echar por tierra o cancelar la salvación que Cristo otorga en el mundo? Porque la salvación es algo real. Hay un cambio de vida verdadero. Y eso decimos lo hizo el Señor Jesús y nadie más. Diciendo que sin guardar la ley no podía nadie ser salvo. Así lo dijeron, nadie. Categóricos. No hay ni uno solo que se salve creyendo en Cristo y no recibiendo la ley. Ni uno, ni uno. Y yo le digo, es que usted no lo ve, pero estaba lleno de Antioquía de puros salvos por Cristo. Alabado sea Dios. Y millones en 2000 años hemos aceptado a Cristo. Y no somos judaizantes. Que sin guardar la ley nadie podía ser salvo. Están planteando como cosa necesaria que la ley tenía que participar haciendo posible la salvación que Cristo hubiera dado, que sin ella no era posible. Pero en los siglos hemos conocido que Cristo puede y que no necesita ayuda de nadie, porque la cruz del Calvario no subieron esas gentes, subió Cristo Jesús.
Alabado sea Dios. Dios libre que alguno de ellos lo hubiera acompañado en la cruz. Hubieran sacado una buena historia de eso. Yo sostengo que Pablo está diciendo categóricamente: creer en Cristo es suficiente. Y de decirles a los hermanos de Antioquía que no eran salvos. Era un acto criminal de los judaizantes, que necesitaban de la ley y atribuirle a la ley el derecho de justificar a los creyentes. ¿En qué forma? ¿En qué forma la ley podía pagar por los pecados del mundo? ¿En función de qué? ¿De oro, de plata? Mientras que Cristo, Él personalmente subió a la cruz y pagó los pecados del mundo. Alabado sea Dios. Y nadie puede disputarle a Cristo el derecho de salvar, el derecho de perdonar. Por el contrario, la ley vino, la sorpresa. Me encuentro en la ley y le digo: ¿a qué has venido a la tierra? Y ella diría: me dijeron que llevar a los hombres a Cristo. Tú eres el que nos vas a llevar a Cristo. Así es. Porque yo soy el ayo. ¿Qué cosa es eso? Era aquel siervo que se encargaba de los niños de casa y llevarlos a la escuela y cuidarlos, atenderlos en todo, hasta que llegaran a una edad donde ya no necesitaran. Y Cristo y la ley fue nuestro ayo, que nos enseñó a que había uno solo que podía salvarnos de la perdición eterna, que era Cristo. Donde la ley, cuando alguno le pidiera que lo ayudara para salir del peligro eterno, la ley diría: no puedo ayudarte, porque a mí no me mandaron a salvar a nadie, me mandaron a condenarlos. A que ésta, no habiendo modificado la promesa hecha a Cristo, se hizo solidaria con Dios en el proyecto de la salvación del mundo. ¿En qué forma? Es que la raza humana no sabíamos que éramos pecadores. Y el que no sabe que es pecador y que hay peligro eterno, pues no tiene ninguna necesidad de reconocer sus pecados. Y sin reconocimiento de pecados no hay perdón. Fíjese bien en qué coyuntura se mete la ley. Y lo va a hacer que reconozca que es pecador. Es esto: para que la gracia de Cristo, del perdón de pecados, y que reciba vida eterna el hombre o la mujer, es necesario que el hombre, primero que nada, se dé cuenta que es pecador. Si no se entera que es pecador, no tiene por qué pedir perdón de que si él no es pecador, aunque esté lleno de pecado. Y la ley llegaría para decirle: te voy a probar que eres muy pecador y que sí necesitas quien te salve. ¿Vamos con la idea? Eso es lo que hizo la ley, precisamente. Hacer que el hombre se diera cuenta de sus pecados y que había un riesgo de condenación eterna. La ley vino como una maestra, como una enseñadora, y coger de la mano al hombre y decirle: te voy a probar que eres pecador y te voy a decir lo que te espera en la eternidad.
así convencido, un hombre de su pecado, buscará el perdón que de otra manera no buscaría. Entonces, ¿fue útil la ley o no fue útil la ley? El perdón que solo en Cristo se obtiene. Bien dijo Pablo, me voy a los Romanos, capítulo 7, el versículo 7. No lo lea. En el capítulo 7, el apóstol Pablo plantea una idea. Que él quería que había un hombre, no representándose él, sino el hombre que quería guardar la ley de Dios. Y que a pesar de que quiso guardar la ley, lo que no quería hacer lo hacía. Y se preguntó, ¿por qué? ¿Qué me pasa? Que no puedo hacer la voluntad de Dios, aunque yo quiero. Porque cada vez que lo intento, alguien me detiene. Y yo le pregunté, ¿a quién te detiene? Y él diría, pues me dijo que era el pecado que moraba en mí y que yo era su esclavo. Y que por ningún modo iba a permitir que yo sirviera a Dios. Que el hombre se diera cuenta de sus pecados. Bien dijo Pablo en Romanos 7:7. Al hablar de la condición de un hombre quien busca librarse del pecado, apoyándose en la ley. Dice Pablo, hablando por ese hombre que quiso guardar la ley, según el capítulo 7. Yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la concupiscencia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Yo pensaba que estaba todo bien en mi vida, pero la ley se presentó y me dijo, mira lo que dice el mandato de Dios, no codiciarás. Y entonces yo no conocía hasta allí que vivía en concupiscencia. No lo había entendido, no lo había creído así. Y entonces traté de librarme, dice el capítulo 7. Y lo intenté y resulta que había una ley del pecado en mí. Y al ver que no podía yo librarme de ese amo tan terrible que es el pecado, ese hombre grita, miserable hombre de mí. Capítulo 7, no lo lea. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? La ley lo hizo verse como pecador y al sentirse pecador quiso guardar la ley de Dios y descubrió que no lo dejaron porque había dentro de él la ley del pecado. Por eso dice, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo nos liberta de ese amo, y si hubo libertad del pecado para ese hombre del capítulo 7, que hago la observación. Hay quienes interpretan que está Pablo hablando de lo que él vivía a esa altura de la carta, que todavía estaba batallando con el pecado original. Pablo no está hablando de él, está hablando de la experiencia de la raza humana que quiere guardar la ley de Dios y no le permite el pecado en él que la guarde, porque es un esclavo. Y lo hace gritar, ¿quién me librará, miserable hombre de mí? Y la ley guardó silencio y le diría, es que yo no puedo ayudarte.
Pero ¿por qué no puedes ayudarme? Si Dios te envió. Sí, pero no me envió a eso. Y no tengo el poder para eso. Libertad del pecado. Pero no por la ley. Porque la ley condena. Sin embargo, ese hombre que gritó, fíjese lo que estoy diciendo. La ley lo hizo reconocer que era pecador. Y cuando ya era pecador, él quiso librarse y no pudo. Y cuando no pudo, preguntó que quién podría ayudarlo. ¿No la ley lo estaba llevando al camino de Cristo? Y ya liberado, sí hubo alguien que vino y lo liberó. Y grita de nuevo con gozo en el verso 25 del capítulo 7. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Hubo quien lo libró? ¿La ley? La ley se hizo un lado. Pero entonces, ¿para qué queremos a esa inútil? No. Esa ley hizo un servicio extraordinario al hacer que el hombre descubriera que estaba mal, que ella no podía ayudarle, que había otro que lo ayudaba, que era la gracia de Jesucristo. Alabado sea Dios. Y luego sigue diciendo, emocionado, ya he sido libertado. Digo, porque llegó la gracia para decirle, estás buscando a que te liberen del pecado. Digo, sí, yo te lo voy a presentar, mira, es Jesucristo. Pero luego sigue diciendo en el verso 2 del capítulo 8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Gracias a la ley que dijo que yo era pecador. Gracias a ese trabajo tan útil de la ley. Entonces, ¿de qué se está quejando Pablo? Está diciendo, no digan que solo guardando la ley pueden ser salvos, porque la ley no vino para eso. Por eso está Cristo Jesús, y la ley no le disputa su posición. Alabado sea Dios. ¿Ve lo que ha sucedido? La ley lo que hizo fue mostrarle al hombre que era pecador. Y muy pecador, en gran manera. Pero también le dijo la ley que nada podía hacer por él. Que decimos, qué tragedia. No es tragedia. Es que la ley fue el que llevó a la raza humana a Cristo. Y no invalidó la promesa de Abraham. ¿O la invalidó? Pero le dijo, yo vine solamente a hacer esto, a crear conciencia. Y cuando la ley se pone frente al hombre, dice, mira, así es esto. Y te lo muestro para que te des cuenta que sí eres pecador. Y que necesitas quien te liberte. La ley nada podía hacer por el hombre. Entonces ese hombre, reconociendo que era pecador, por eso el mensaje del perdón no se puede olvidar en la iglesia, porque si no se tiene conciencia de que el hombre es pecador y que hay quien lo perdone, esa persona nunca va a ir a Cristo. No existe un evangelio sin la doctrina del perdón de Dios. Doctrina que ha sido cancelada ya en muchas iglesias, porque es muy molesta, ¿sí? Porque no es conciliadora. Este hombre preguntó que quién podía salvarlo, y le contestaron que eso lo hacía Cristo, cuando la gracia le dijo, aquí está el que te puede salvar. ¿Cuál fue el papel de la ley? ¿Cuál fue el papel de la ley, mis hermanos?
primero que nada, convencerlo que era pecador. Nadie acepta a Cristo si no se da cuenta que es pecador. Entonces la ley entró en esa circunstancia. Alguien diría, pero pues yo no necesito, no me siento pecador. Y la ley entra y le dice, te voy a presentar esto, mira. Y entonces el hombre dice, soy muy pecador. Entonces dame salvación. Y la ley diría, yo no puedo hacerlo, pero aquí está el que te puede salvar. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Fue útil o no fue útil la ley? Pero no fue útil para dar perdón porque ella no podía perdonar. No podía salvar. Pero ¿para qué quería salvar si ya teníamos al Salvador del mundo? Aquel que perdona multitud de pecados. Entonces, mis hermanos, la ley de esa manera sirvió para llevar al hombre a la salvación que otorga el Hijo de Abraham, que es Cristo Jesús. La simiente que bendice con el perdón a todo el mundo. Por eso, en realidad no se puede omitir el mensaje del arrepentimiento. Decía alguien, no hay que mencionar que el hombre es tan pecador, hombre. Y otro dijo, poco pecador, pues poco arrepentimiento y poco perdón. El hombre debe reconocer plenamente lo que es. Y en base a eso, ir a Cristo para decirle, perdona mi pecado, cambia mi vida. Sin eso, el evangelio que se predique no está completo. Por eso, en realidad siempre en la iglesia, me refiero de los años en que conocimos al Señor Jesús, del siglo pasado, allá por los años 50, no existía un solo mensaje sin que los predicadores llamaran a la gente al arrepentimiento. Los predicadores se apasionaban con eso, a decirle, ven a Cristo que Él te va a salvar esta noche. Alabado sea Dios. Nada de que para posponerlo para después. No, Señor. El mensaje era urgente, presionaba y miles se convirtieron a Cristo. Alabado sea Dios. Ahora el mensaje se ha hecho suave. Ya no es muy común. Vaya, a veces ni aquí. Que yo a veces digo, ¿por qué no invito a la gente a que si quiere ser salvo, venga al altar para orar por ellos? Porque creo que sí hay quienes no son salvos. Pero la salvación es un asunto de todos. Entonces, ¿estaría yo omitiendo el verdadero evangelio si borrara de mi predicación el arrepentimiento y el perdón de pecados? Que porque ya no se oye muy bien, que es muy duro eso, que en este tiempo de la reconciliación no hay que ser tan... No. Jesús dijo, si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ese era el papel de la ley. Un papel muy útil. Pero los judíos, judaizantes, entendieron que sin la ley no había perdón de pecados. Cuando que la ley andaba haciendo otro trabajo. Cuestión de una interpretación equivocada. Porque no fue enviada para disputarle a Cristo su condición de Salvador. Luego debo aclarar que la ley, aunque fue un añadido para concientizar a los hombres de su pecado, no ofendió la promesa hecha a Abraham, porque no negaría la ley que ella no podía salvar, que quien salvaba era el Hijo de Abraham, que era Cristo Jesús. Entonces, ¿en qué estaba modificando ella? Nada, ni agregándole ni quitándole
pero hizo un trabajo extraordinario. Denle un aplauso al Señor. Entonces, vemos con buenos ojos la ley para eso. Pero cuando ella diga que solamente guardándolo a ella son salvos, definitivamente tenemos que sacarla del lugar. La ley no salva, la ley convence. Por consecuencia, aunque dice la Escritura que la ley fue añadida, y que diga que un pacto ratificado no se invalida ni modifica, al hacer ese trabajo que acabo de mencionar, de convencer al hombre de su pecado, ¿estaba modificando la ley algo en la promesa de Abraham? En absoluto. En ninguna cosa. La promesa hecha por Dios a Cristo. Por lo tanto, no hay contradicción. Ahora, yo sé que ha notado que en cierta manera he estado reandando mis pasos del sermón pasado. Porque sí quiero que estas cosas queden muy claras. Y son complicadas para entenderlas. Sí sería bueno un examen para decir, hermanos, platíquenmelo, tráiganme una tesis de cómo entendieron esto. Sería maravilloso que tuviera yo muchos teólogos aquí. Pero en el mensaje pasado solo puntualicé en qué cosas la ley había sido útil, pero quedaron pendientes algunos detalles. Y la primera cosa es aclarar muy bien en qué forma la ley es útil, y yo lo acabo de hacer. Pero dice Pablo que fue agregada por causa de las transgresiones. Es decir, la ley fue agregada por causa del pecado. Pero no tiene lógica que en el mundo, en los pueblos, se establezca una ley para frenar la maldad. Bueno, eso sería lo normal, que una ley frenara la maldad. Pero aquí está la sorpresa. Es que la ley no fue dada para eso. Eso lo dice en Romanos 5:20. Dice, la ley entró, ojo, para que el pecado creciera. Parece otra vez contradicciones de Pablo. La ley, me diría, la ley entró para que el pecado creciera, hermano Ramos. Y en 1 Corintios 15:56, el apóstol no deja lugar a dudas, diciendo que el pecado, que el poder del pecado es la ley. O sea, el pecado tiene poder. Dice, y el poder del pecado es la ley. Diría, pues quítelo para que no tenga poder. Y esas declaraciones parecieran decir que la ley lo que hizo fue lograr que el pecado se multiplicara. O sea, no había tanto pecado, pero la ley llegó y el pecado se multiplicó. Pareciera decir eso. Por eso siempre digo, no pierda de vista a Pablo, que cuando la ley llegó, el pecado se hizo más poderoso que nunca. Pero yo digo, ¿pero cómo iba a ser ese el fruto de una ley que es justa, santa y buena, y que Dios le envió? Pero no es eso lo que Pablo ha dicho. Le digo que siempre nos dice algo. O sea, yo estoy diciendo, dijo esto, pero quiere decir esto otro. No es eso lo que Pablo está diciendo, sino esto, que antes que la ley llegara, los hombres sentían que no eran pecadores.
Pero cuando haciéndolo, la ley llegó, les puso en claro a los hombres que eran más pecadores de lo que creían. Y cuando ese hombre se quiso librar del pecado, se dio cuenta que el pecado era muy poderoso y no lo dejaba hacer lo que quería. La ley lo obligó, la ley lo hizo sentir que era pecador, que necesitaba liberarse. Y cuando ese hombre quiso liberarse, descubrió el poder del pecado. Y que eran más pecadores de lo que ellos creían. Y aunque siguieron haciendo los mismos pecados, ahora sí, sabían cuán pecadores eran. O sea, yo pensaba que era así poquito, pero resulta que se multiplicó a la n potencia. ¿Y qué estoy haciendo con esto? Creciendo. Cuando la ley llegó, yo pensaba que era tantito así de pecador. Pero cuando la ley me descubrió todo, resultó que soy así de pecador. Entonces el pecado se creció. No quiere decir que me hizo más pecador, sino me di cuenta cuán pecador era. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios, seguro que sí. Y decir las cosas de esa manera equivale a decir que el pecado creció. No quiere decir que los hombres fueron más pecadores, sino descubrieron qué tan pecadores eran, porque antes no sabían qué tanto. Y al querer librarse del pecado, se dieron cuenta que no podían con él. Y descubrió de esta manera el poder del pecado. Está diciendo Pablo que el mundo no era tan pecador, pero cuando la ley llegó se hizo muy pecador. Está diciendo cuando la ley llegó, a los que pensaban que no eran muy pecadores, los descubrió que eran bastante pecadores. Y equivale a decir que el pecado se creció. No significa que se multiplicó, que fueron más gentes pecando, sino que las mismas gentes ahora descubren que era mucho más de lo que ellos creían. El pecado creció. Dice el capítulo 7, quiero hacer lo bueno y no lo hago por el pecado que mora en mí. Esta mañana este mensaje, si usted no es convertido, puede sentirlo como una convocatoria, porque el pecado es cosa seria, la verdad, es ruina eterna. En vuestros pecados moriréis, dijo Jesús. Y lo me lleva cautivo, dice, a la ley del pecado. Pero el apóstol avanza y en el verso 23, resulta que la ley se convirtió en cárcel y en carcelera. Interesante. La ley se convierte en cárcel y en carcelera. Al decir, antes que viniese la ley, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados. ¿Para qué nos encerró la ley? Veamos esto, por favor. Yo lo he ilustrado aquí en la iglesia con la famosa ley de arraigo, ¿sí? Donde la ley confina a un presunto, a un indiciado, y lo lleva a una casa de arraigo, donde no se va a salir hasta que se complete el juicio. No se puede ir. Y la ley, como el hombre pecó contra Dios, Dios le entregó al tribunal de su justicia divina, le entregó nuestro expediente. Y el tribunal de la justicia divina nos puso bajo arraigo. Dice, ¿para qué nos puso bajo arraigo? Por un lado, para cuando seamos sentenciados, la ley nos tiene maniatados. Y al ser sentenciados, iremos al castigo eterno. Esa es una de las cosas.
la otra cosa que puede suceder. Dice Pablo, nos tenía consignados, arraigados, hasta que viniese la fe. También puede suceder entonces, dije, que estábamos arraigados bajo la ley y la ley no nos iba a soltar hasta llevarnos al castigo eterno, porque la ley no perdona, la ley exige castigo. Castigo entonces que llevó Jesús en lugar nuestro. Y siempre lo he dicho con alegría, Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos dejó en cero deuda. Alabado sea Dios, pagó todos nuestros pecados, todos nuestros pecados. Y la ley ya no tenía razón para tenernos ahí consignados. La ley tuvo que dejarnos libre, porque Cristo había pagado toda la deuda. Alabado sea Dios. Maravilloso, ¿verdad? Porque no tiene razón. Porque nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Y si a Cristo lo pagó, no tiene por qué tenerme arraigado. Cuando Cristo me salva, tengo que decirle a la ley, tengo mi salvoconducto, que es el perdón de Dios. Alabado sea su nombre. Entonces la ley hizo un gran trabajo. Y dice que nos guardó la ley hasta que llegara esa fe que iba a ser revelada. Pero espere, se da cuenta que otra vez señala hasta, ese hasta. ¿Qué significa qué, muchachos? ¿Para qué se usa? Es un espacio de tiempo. ¿Hasta cuándo la vigencia de esa ley? ¿Estábamos encerrados? ¿Confinados? ¿Hasta cuándo? Hasta que viniera esa fe que iba a ser revelada. Que la salvación es por creer en Cristo Jesús. La que reveló que cualquiera puede ser perdonado. Cualquiera puede ser salvo. Y me he atrevido incluso a decir que Judas podía haberse salvado. Si Judas hubiera ido hasta la cruz y le hubiera dicho, perdóname, porque yo fui el que te entregué, el perdón se le hubiera extendido y estuviera para la vida eterna ahora mismo. Alabado sea Dios. Pero ¿en qué me baso para decir eso? En que mismo Jesús dijo que todo pecado contra el Hijo es perdonado y todo pecado contra el Padre es perdonado. Solo el que se peca contra el Espíritu Santo, ese no tiene perdón. Y este Judas pecó contra el Hijo y estaba a la ruta donde podía ser perdonado. Cuán grande es el perdón de Dios. Alabado sea su nombre. Dele un aplauso al Señor Jesús. La ley entonces abrió su prisión y dijo, me declaro satisfecha. ¿Por qué está satisfecha? Porque el que murió me hizo un pago completo y yo no puedo ya retenerlo a ustedes. Ahí es donde algunos chapuceros usan aquella expresión, no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. ¿Cuál ley? Porque ¿acaso la ley moral que es universal y es eterna como Dios, ya no estás bajo ello? Claro que sí. Que no estás bajo la ley de arraigo que te tenía el pecado, que te tenía la justicia divina, eso sí es cierto, porque la ley te tuvo que soltar y no te puede cobrar dos veces la misma cuenta. Alabado sea Dios. Yo creo que esta explicación del apóstol nos da un entendimiento muy claro. Y yo quiero que la iglesia tenga entendimiento de las cosas
por si algún día necesitan echar mano de un recurso, del recurso de la fe. Que puedan decir, el perdón de Cristo para mí es completo. Y no tengo casa de arraigo. La ley no tuvo motivo para mantenerme arraigado, sino me dejó salir. Y entonces si el Hijo libertare, ¿qué manos? Seréis verdaderamente libres. Alabado sea Dios. Entonces la ley no es inútil para llevar al hombre a Cristo, pero tampoco es útil para justificar, porque la ley no justifica, la ley condena. Y cuando el hombre ve que está perdido, buscará quien lo libre. Y es ahí donde lo llevan y le dicen, aquí está el Salvador. Buen trabajo de la ley, hermanos. Excelente trabajo de la ley, hermanos. ¿Cómo lo sienten? Si no hubiera habido eso, el hombre no hubiera recibido el evangelio del perdón de Cristo. El trabajó en favor. Por eso dije, la ley se solidarizó para que llegaran los hombres a Cristo. ¿Cómo hemos sido bendecidos con este mensaje de la palabra de Dios? Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si el día de hoy usted ha escuchado este mensaje y necesita un Salvador, queremos decirle que usted es un candidato para decirle al Señor que perdone sus pecados. Él es fiel y verdadero. Él puede cambiar su vida. Mucha gente nos ha dicho es que yo soy un gran pecador. Le tenemos una magnífica noticia. Para un gran pecador, un gran Salvador. Y su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Hoy es el día. No lo deje para mañana. El Señor ha venido a buscarlo a usted. Quiere cambiar su vida. Quiere que realmente Él sea el centro de atención y que en todo usted sea bendecido y sea prosperado. Queremos invitarle, si usted no tiene un lugar donde asistir, a la iglesia El Camino de la Fe. Estamos ubicados en la avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, en la colonia Francisco Garza Sada, municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. El teléfono de nuestra iglesia es el 81 83 79 90 60. Si usted quiere hacer su decisión, llámenos. Vamos a pedirle al Señor que Él haga un cambio y una transformación en su vida. Los días domingos tenemos 2 reuniones, 11 de la mañana y 5 de la tarde. En ellas nuestro pastor Natividad Ramos comparte el mensaje de la palabra de Dios. Queremos que usted sea gratamente bendecido y que esta palabra llegue a los corazones de aquellos que necesitan que Cristo Jesús sea su Salvador. Le esperamos en el próximo mensaje en este canal de YouTube, Tendencias de nuestro tiempo. Que nuestro Señor Jesucristo le bendiga.